¿Qué tal, queridos amigos? No me queda más remedio que recordar al gran José Martí, poeta, escritor y sobre todo libertador de Cuba, quien dijo en uno de sus poemas inolvidables: en este mundo traidor nada es verdad o mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Nada mejor aplicado para nuestro México el día de hoy, porque cada quien ve las cosas de acuerdo a sus propios intereses y de acuerdo a sus propios fanatismos y de acuerdo a sus propios partidarismos. Sí, el color es diverso, es multicolor, pero no me refiero a la bandera del movimiento lésbico, gay, transexual, transgénero, etc. Me refiero a que el arcoíris de nuestro país es de tal modo multicolor que los que están en el sur no piensan igual que los que están en el norte. Por ejemplo, visitando Yucatán, se da uno cuenta de que allí no repercuten demasiado los dramas que se viven en el centro y en el norte del país. Pero cuidado, porque allá en el sur están concentradas las familias de los peores y están obviamente descarrilando la economía regional. Pero de esto nos ocuparemos otro día. Lo importante es que hoy quiero recalcar que por estos días de agosto, el año pasado, salió libre el Baester Gordillo, el mismo día en que se entregó su constancia de mayoría y por supuesto la designación como presidente electo a Andrés Manuel López Obrador. ¿Fue un regalo de Peña Nieto? ¿Fue que de verdad los jueces calcularon exactamente lo que tenían que hacer y cuándo? El hecho es que el Baester Gordillo se pasea por el Paseo de la Reforma tomando un helado y mandándole mensajes a algunos personajes de telenovela, burlándose, en un momento en que quiere alcanzar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación como lideresa otra vez. Está empeñada en ello, está luchando por ello. Quizá por eso se refería Napito Gómez Urrutia a la corrupción de los sindicatos. Hablaba, claro, del caso del Baester, de Carlos Romero de Champs, que ya ha sido destituido como líder, pero sigue manejándose como el gran emperador de los petroleros, o como Víctor Flores Olea, un vejete ignominioso que da náuseas verlo y que ha llevado al extremo su prepotencia cuando fue legislador, llegaba con pistola al cinto y mujeres de la vida galante acompañándolo. Mientras tanto, los ferrocarriles seguían su etapa de desahucio, hasta que ya desaparecieron los ferrocarriles nacionales de México y comenzaron a llegar los ferrocarriles transnacionales por vías poco cómodas y que pues han hecho de los que fueron sus cómplices sus consejeros, como el caso de el nefasto Ernesto Zedillo, que sin ninguna vergüenza llegó a ser asesor de todas aquellas empresas a las que había beneficiado en su sexenio. Y nadie lo investiga por ello. Pero Napito se olvida de otra cosa, que él también ha sido un líder corrupto. Un líder tan corrupto que por principio de cuenta convirtió al sindicato de los mineros en una especie de extensión dinástica, porque reemplazó a su padre, Napoleón Gómez Ada, en el sindicato, en el liderazgo del sindicato, y hasta entonces Napito, por eso se llama Napito, porque es el hijo de Napo, eso es de risa, en el jefe y centro de la reivindicación que se trata en la cuarta transformación. Ustedes saben que Napito, después de el terrible incidente brutal, mortal, de Pasta de Conchos, en el que debió haberse juzgado
de una vez por todas al criminal Germán Larrea Mota Velasco, tuvo que huir del país, porque en la medición de fuerzas ganaba Germán Larrea y se quedaba abajo el líder del sindicato minero, que también había sido responsable por las condiciones infrahumanas en las que trabajaban y trabajan los mineros de este país, la mayor parte de ellos al servicio de empresas multinacionales, sobre todo canadienses y estadounidenses. Esto no es descubrir el hilo negro, es simplemente dar con la visión y la perspectiva correcta para que entendamos cuál es la postura actual del gobierno federal. Miren, no es casualidad que Rosario Robles esté celebrando su primer aniversario en la libertad después de 5 años en prisión. No es casualidad que se esté tomando un heladito contra el calor, porque debe tener por dentro la ansiedad cálida de llegar otra vez al liderazgo de su sindicato al que corrompió profundamente. Lo interesante es que Rosario Robles Berlanga, que ahora es, digamos, la más señalada por su alta corrupción, porque no puede desajenarse de todo el mal que hizo, y vaya si hizo mal, y que además ha involucrado en la trama a los exsecretarios de Hacienda José Antonio González Anaya, Luis Videgaray, y también, por supuesto, a MIT, y a otros funcionarios que también tuvieron que ver con la famosa estafa maestra. Resulta que pues está siendo señalada además porque incumplió sus funciones públicas, porque las cumplió, o mejor dicho, porque las cumplió muy mal. Pero lo curioso es que Rosario le contesta un poco a Napito, que Napito habla de la corrupción de los sindicatos, pero sin realizar una especie de autoanálisis sobre su propia personalidad y su propio perfil. Y Rosario dice, bueno, yo no tengo los millones para irme a Canadá perseguida por la justicia y regresar en condición de heroína a México. Se refería, por supuesto, al affair de Napito Gómez Urrutia. Pero la única diferencia es que Rosario está en la cárcel y Napito vive muy bien en el Congreso. Y vaya si vive bien. Está feliz de la vida, hace lo que quiere, declara lo que quiere, vive bajo la impunidad, no se le sigue proceso alguno por aquello que estaba pendiente, lo de pasta de conchos y muchas cosas más, al amparo del nuevo gobierno, porque este le da protección. ¿En qué quedamos? ¿No que nadie estaba por encima de la ley? ¿No que nada estaba más allá de la ley? Pues aquí tenemos un caso que demuestra lo contrario. Y tenemos no solamente un caso, tenemos varios casos, porque el asunto de Rosario Robles no puede quedarse en una mera condicionante para averiguar si desempeñó mal sus funciones durante los próximos 2 meses que se integren los expedientes de este caso. Aunque ya se están armando expedientes en donde se habla de desvíos multimillonarios, que por cierto llevarían a la cárcel ya de manera definitiva a este personaje siniestro de la vida nacional, Rosario Robles Berlanga, quien fue jefa de gobierno del Distrito Federal, que fue presidenta del PRD, secretaria de Sedato, de Sedesol, que cambió de bando como cambia de pareja. Ya les contaré un día que esté yo de mejor humor cómo se dio la ruptura entre Andrés Manuel y Rosario Robles. Es bastante chistoso porque en aquel entonces Andrés Manuel era soltero y Rosario Robles dicen que poseía un físico muy agradable, no así otros aspectos, no quiero ser falto de caballerosidad, pero no hubo química porque ya estaba Rosario enamorada de Carlos Ahumada. Carlos Ahumada, el empresario argentino que corrompió profundamente a muchos de los que estaban involucrados en la asunción
de Andrés Manuel López Obrador cuando éste desempeñaba la jefatura de gobierno y ya se preparaba para la campaña de 2006. Ya se acordarán ustedes de los videos, de las ligas, etcétera, etcétera. Pero todo esto ha quedado al aire, nebuloso. Porque si hubo corrupción en el PRI de altos vuelos, y si hubo corrupción en el PAN de altos vuelos, también la hubo en el PRD, que es el antecedente de Morena. No se puede decir que Morena salió del PRD porque estaba asqueado de lo que hacía el PRD, puesto que cuando se dieron estos sucesos de los que acabamos de hablar, Andrés Manuel era perredista. Entonces hay que situar a cada quien en su época respectiva. El hecho es que el sindicalismo en México está por los suelos mientras se vive un gobierno de izquierda, o supuestamente de izquierda. El hecho es que no se han renovado los liderazgos. El hecho es que no se ha perseguido judicialmente a Carlos Romero de Champs, ni a Víctor Flores Morales, ni a tantos sinvergüenzas, Martín Esparza, por ejemplo, de los electricistas, que han verdaderamente hundido al movimiento sindicalista en México. El hecho es que estamos por ver algo insólito, que el Baester Gordillo se trepe al liderazgo otra vez del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, mientras Rosario Robles espera pacientemente los 2 meses que tendrá que estar detenida a ver si ocurre el milagro de que se le deje en libertad porque las autoridades no sean capaces de integrar debidamente sus libretas de investigación. Digámoslo hoy y siempre, con cero cobardía.